vimos cómo enfocar un síndrome febril, una fiebre que no tiene foco y soltar nuestro abanico de posibilidades. Y para el abanico de posibilidades tenemos que ver nuestro entorno epidemiológico. ¿Dónde vivo? ¿Qué enfermedad es más frecuente en nuestro medio? Yo puedo decir que actualmente tenemos 3 enfermedades que son muy frecuentes. Uno es el dengue, otro es el COVID y otro es la influenza. Si ustedes revisan los reportes del Ministerio de Salud, que están retrasados con 3 o 6 meses, todavía esas enfermedades hasta el 2024, octubre, siguen siendo las más prevalentes. Ahora, de que no compliquen los pacientes y no salgan en la prensa es otra cosa. Pero sigue habiendo COVID, sigue habiendo influenza y siguen habiendo casos de dengue. Ahora, en estos días estamos con un brote de influenza. No sale en la tele. ¿Por qué no sale? Porque no hay muertos. Y eso es gracias a la vacuna. La vacuna no te protege de no enfermar de influenza. Te vas a enfermar igual. Lo que hace la vacuna es evitar complicaciones de la influenza. Que hagas distrés respiratorio por influenza. Que es lo que yo tengo un paciente ahorita en la parte privada, un paciente con pulmón blanco. ¿Se vacunó con influenza? Sí, hace 5 años. ¿Y la vacuna para influenza es cada año? Y si no te vacunas, pues vas a tener influenza y si tienes factores de riesgo vas a complicar. Si el paciente no es de la ciudad, capaz no es COVID, capaz no es dengue, capaz no es Zika, capaz no es chikungunya, pero capaz viene de San Julián, de San Ramón, de San Antonio de Lomerío, que ya el agricultor trabaja con animales roedores en la agricultura. Y esos animales provocan 2 enfermedades frecuentes: hantavirus y leptospirosis. Entonces también estamos frente a un problema de orden epidemiológico regional, de dónde es el paciente. Y si no es dengue, ni chikungunya, ni Zika, ni es influenza, ni es COVID, ni es hantavirus, ni es leptospirosis, pues tendremos que estudiar las hepatitis, porque cursan con lo mismo. Dengue cursa con falla hepática, COVID cursa con falla hepática, leptospirosis hace complicación con falla hepática, hantavirus hace complicación con falla hepática. Diferentes estadios de agresividad, pero todos hacen falla hepática. Entonces las pruebas de hepatitis A, B, C tienen que estar en tu gabinete de laboratorio. Pruebas serológicas. Yo no confío en las pruebas rápidas, si son baratas, ¿no? Cuestan alrededor de 60 pesos, 50 bolivianos. Pero mejor pedir una serología, una ELISA para hepatitis A, B, C y la que está creciendo cada día, que es mortal, VIH, ¿no? Hay que pedir. Pero ahora vamos a ver la infección asociada a falla orgánica. Los que han ido a práctica esta semana y la anterior se han debido dar cuenta de algo. Todo paciente con infección hace falla de órgano. Todo paciente con infección o tiene falla pulmonar o tiene falla renal. No estoy hablando de una cistitis, no estoy hablando de impético, eso lo van a ver en dermato. No estoy hablando de porunculosis, ni de una diarrea por Campylobacter o ni una diarrea por rotavirus. Estoy hablando de infecciones como tal. Porque a la consulta médica te van a venir infecciones diarreicas que vas a poder solucionar con un suero de rehidratación oral. No necesitas dar antibiótico porque es viral, no va a hacer nada el antibiótico. Vas a ver hartos resfríos que tampoco necesitas dar antibiótico, porque la mayoría de los resfríos son virales, el 90%. Pero cuando te enfrentas frente a un paciente que está con infección, pongámosle un pie diabético,
pongámosle una neumonía. Tú tienes que establecer un estadio del paciente, en qué estado está. Si es una consolidación pulmonar, como vimos en la anterior clase, con su foco, y que solo la falla es pulmonar, o tiene otro órgano involucrado. Porque tu paciente que va a venir a consulta, la mayoría van a ser mayores de 50 años, de 55 años, porque ya ellos empiezan a enfermar. Y una gran parte de nuestra sociedad tiene diabetes, tiene hipertensión arterial, son pacientes inmunodeprimidos. Entonces, cuando un paciente hace neumonía, ya viene con el riñón deteriorado. El grupo que vimos el paciente con insuficiencia renal y que tenía insuficiencia diabetes 15 años, les pregunté cómo hace el azúcar para dañar el riñón. ¿Alguien averiguó? ¿Ahí? Averiguo. ¿Ustedes han visto el agua con azúcar pegado en la mesa? ¿Cómo es? Ahora imagínense 365 días del año que ese pegajoso esté pasando por el riñón. ¿Ustedes creen que el riñón va a aguantar? Ese es un mecanismo de destrucción del riñón. Sangre espesa, viscosa, pegajosa, que circula todo el tiempo y el riñón está obligado a filtrar. En términos sencillos, ¿cuál creen que es la solución para que esa sangre viscosa, pegajosa, no pase de esa forma al riñón? ¿Cuál sería su solución? ¿Alguien levante la mano? ¿Será que si le das insulina va a dejar de ser viscosa? Si le das metformina va a dejar de ser viscosa? ¿Puede ser diálisis? No, porque no sabemos si el paciente está en insuficiencia renal con criterios de diálisis. ¿Y la presión? La solución es agua. Al diabético, dale agua. No refresco, agua. No coca cero, no yo tomo coca cero. No coca cero, dale agua. La solución es agua. Los diabéticos que ya van un tiempito con diabetes descompensada, no controlada, sufren un debut de complicación. La diabetes se llama complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Dentro de las agudas hay una que es la más frecuente. Ese debut de diabético, cuando se entera que ya va a empezar a fallar todo, se llama cetoacidosis diabética. Es muy frecuente y les va a llegar a los pacientes así. ¿Cuál es la característica de este paciente? Es que llega completamente deshidratado. Completamente deshidratado, porque el paciente orina de día y de noche. Eso de nicturia, sáquenselo de la cabeza. Ese poliuria en las noches sale a orinar el paciente. Lo de salud pública. En la noche el paciente sale a orinar 4 o 5 veces, es diabetes. No, en el día también orina. Harto. Y se va deshidratando, y el paciente en vez de tomar agua, toma chicha. Y sigue tomando chicha. Y eso empeora el cuadro. Queda tan depletado de volumen intravascular que empieza a ser acidosis metabólica por deshidratación. Y la acidosis, se han llevado en fisiología y en bioquímica, la acidosis hay dos formas de corregirlo. Una es mediante la eliminación de hidrogeniones por el riñón y otra es por la respiración. Entonces, los pacientes empiezan a regular para liberar la acidosis y empiezan a tener una respiración que se llama respiración acidótica. Así llega. ¿Qué pasó? No sé, doctor, estoy mal. Le mide la glicemia 550. Ya tenemos diagnóstico. Le hacen una gasometría, pH de 7,0. 6,9 de pH. ¿Cuál es la solución? Agua.
Acuérdense de mí. Le van a poner una vía acá, le van a poner otra vía acá. La solución más, que es más igual a nuestra sangre, es el Ringer lactato. Van a poner mira acá y le van a vaciar todo. Le van a salvar la vida. Y lo otro, que si el cardíaco tiene insuficiencia cardíaca y el guard renal que no orina, no le pongan, ¿no? Van a ir con calma. Si no van a causar otro. Entonces, la infección viene acompañada de una falla orgánica y eso estableció el consenso 2016 de sepsis 3 en Estados Unidos, una reunión de 54 expertos en infecciones, y sacaron en 2021 la última guía sobreviviendo a la sepsis, Sepsis Campaign. Esa guía sobreviviendo a la sepsis dice que debes manejar la sepsis en 1 hora. Y si no haces eso, de manejar la sepsis en 1 hora, la mortalidad aumenta 6% por hora que no haces. ¿Qué quiere decir eso? Volvamos al paciente con pie diabético. Te llega el paciente diabético con su pie todo necrótico, pero también con pus. Y tú lo tienes en sala de emergencia. Y el paciente está respirando mal, está con fiebre, leucocitosis de 46.000 glóbulos blancos, y tú tienes un paquete de medidas para hacer en esa hora. Si no lo haces en esa hora y dices, se lo voy a dejar para el turno de la noche, la mortalidad va a aumentar en 6% por hora que no haces nada. Entonces, ahorita vamos a hablar qué es lo que van a hacer cada hora, en esa hora. Pero es muy importante lo que les estoy diciendo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque el paciente va a llegar a sus manos, ustedes van a salir de acá a trabajar en emergencias, como yo soy. Mi primer turno, 40 bolivianos bien ganados. En la clínica Ucebol trabajé en mi primer turno. Un cólico bio. 40 para la clínica, 40 para mí. Les va a llegar pacientes sépticos, con infecciones graves, con infecciones moderadas a graves. Y en los consultorios te van a llegar infecciones relativamente sencillas que vas a poder manejar. Pero las que son de impacto son las moderadas a graves y debes saber manejarlas. ¿Okay? El término sepsis viene de origen griego que significa descomposición o putrefacción, agua, fuego y tierra. Homero también utilizó el término en el libro de Iliada, los que leyeron el libro. Tiempo después Galeno lo consideró un evento loable y necesario para la cicatrización de las heridas, y el término sepsis recién comenzó a utilizarse en el siglo XIX. Antes, los estudiosos de la medicina creían que la sepsis era algo que sí o sí debía pasar en los pacientes. Decían que si el paciente está en sepsis, entonces va a mejorar. Si tiene fiebre, si tiene leucocitosis, si tiene taquicardia, si respira mal con taquipnea y tiene un foco infeccioso, decían que bueno, el cuerpo está peleando y después de esto el paciente va a mejorar. Por eso lo consideraban un evento loable y necesario también para que las heridas cicatricen. Pero cuando se dieron cuenta que de 10 personas con heridas, con infecciones, después de la Segunda Guerra Mundial también, de esas 10 personas, 5 morían y 5 se sanaban, ya empezaron a pensar que tal vez no es tan así. Tal vez no es tan necesario que pase todo esto. Y tal vez podemos evitar que pase, ¿no? Por eso cuando nosotros decimos que sepsis podría ser una enfermedad, no es una enfermedad. No es considerada una enfermedad. Pero si ustedes van a las historias clínicas, como ya van a ir a semio o van a ir a otra materia, empiezan a revisar las historias. Todo es sepsis en las historias. Sepsis de foco pulmonar, sepsis de foco urinario, sepsis de foco partes blandas, sepsis de foco abdominal, sepsis de origen neurológico. Todo es sepsis. Pero en realidad nadie sabe definir exactamente sepsis. Nadie puede decir un concepto claro de lo que es sepsis. O si ese paciente cumple criterios de sepsis, ¿no?
Entonces esto es más que historia, que lo introdujeron en 1834 en el diccionario francés con el significado de putrefacción y en el diccionario inglés en 1858. Y la confirmación de la teoría por Pasteur, imagínense, ustedes seguramente recuerdan a Pasteur y otros científicos, que se reunió como una infección sistémica que a menudo se describía como un envenenamiento de la sangre. Hasta que en 1991 apareció este caballero, Robert Bohm, 1991. Él fue el que introdujo el término SIRS, que hablamos en la anterior clase, que significa síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Gracias a él, pudimos reconocer pacientes que están cursando con sepsis, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Bueno, esto es un poco de estadística. La mortalidad de sepsis llega al 30 al 50% de los pacientes. 1 de cada 2 o 3 muertes en la UCI están relacionadas a sepsis. O sea, de 3 pacientes que mueren, 1 sí o sí es por sepsis. Pueden llegar a ser 2. Y lo peor es que tiene un costo muy alto para los hospitales. Tiene un costo muy alto para la sociedad. En realidad, todo este tema de los hospitales, si ustedes lo ven, ustedes ven la parte superficial del problema. Ven la parte que dicen, la alcaldía no da para los recursos económicos, no da para los médicos, no da para los medicamentos. Es que no saben cuánto cuesta mantener a un paciente en el hospital. Y lo peor es que si tú no hiciste nada en la emergencia por ese paciente, su estadía, que debió ser tanto, se va a quedar más. Y en general todo ese costo de estadía representa un costo para el hospital y para el gobierno, para la alcaldía, para la gobernación. Pero si tú hubieras hecho algo en la emergencia, tal vez este paciente se hubiera quedado solamente hasta acá. No hubiera sido necesario que se quede más acá. Y esto quiere decir que cuando vos, si sos alcalde, algún tal vez alcalde en el futuro, o presidente, si tú quieres tener efectividad en cómo manejar un hospital, tienes que poner a alguien que sepa. Es que los hospitales están en manos de gente que no ha estudiado para ser director de hospital, no ha estudiado para ser administrador de hospital. Y el que quiere tener ese cargo, tiene que cumplir requisitos que sepan de esto que estamos hablando ahorita. Si yo fuera director de un hospital, que no voy a hacer porque me gusta más pelearme con los pacientes, me iría a pelear en la emergencia para que la emergencia sea efectiva y puedo yo tal vez ahí de verdad hacer medicina en la emergencia. Y en los primeros niveles agarro a todos esos que han ido a Cuba, ¿no? Que dicen, nosotros somos la salud pública del mundo. Y los hago trabajar que de verdad es un caballero. Y de verdad les hago hacer visitar casa por casa a los pacientes. Yo tuve un amigo de Suecia, que sus papás salieron de acá exiliados en la época de Banzer, de la dictadura. Él llegó acá, hizo una maestría con 2 hermanos, uno murió en la pandemia y el otro está vivo. Pero con los 2 fui amigos. Y él me decía, ¿sabes qué, Iván? Me decía, en Suecia me llamaban. Me decían, Emil se llama, señor Emil, usted tiene que entrar a la consulta el día lunes a las 8 de la mañana, por favor. Tiene que ir. Si no iba, su impuesto subía. Y el que no paga impuestos en Suecia va a la cárcel. Entonces, como padre nuestro, tenía que ir a su consulta los lunes. Y ahí le hacían un examen físico, le decían que tiene que bajar peso, y la salud pública ahí de verdad es de verdad, no es de cuento, ¿no? Patriotismo, SAPSI, no existe, es de verdad, de verdad. Entonces, lo que uno tiene que hacer es capacitarse en cómo enfrentar un problema de salud pública, ¿no? Entonces, como les dije, salió este consenso de sepsis 3, que lo van a escuchar mucho en su vida médica. Muchos lo escuchan, pero no saben explicar. Y la campaña Sobreviviendo a la sepsis, con su 4ª edición de guías. Definiciones. SIRS
síndrome séptico, sepsis, sepsis grave, shock séptico. Síndrome de disfunción multiorgánica. Son palabras muy frecuentes en el hospital de segundo y tercer nivel. ¿Y qué es SIRS? SIRS se manifiesta por dos o más de los siguientes. Temperatura mayor a 38. Eso sí pregunta el examen. Frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria mayor a 20. Una presión parcial de dióxido de carbono menor a 32. Leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000 o células inmaduras mayor a 10%. En este año, en 1991, el diagnóstico de sepsis era presencia de esto de acá, o sea, dos o más evidencia o sospecha de infección. Eso es la sepsis. Si tiene SIRS y tiene un foco infeccioso, es sepsis. 1991. Hasta ahí todo bien. Pero sepsis grave es sepsis asociada a hipoperfusión, hipotensión o disfunción de órganos. ¿Qué es hipoperfusión? Disminución del flujo sanguíneo. ¿Qué es hipoperfusión? Disminución de la reperfusión celular que está ligado sí o sí a la presión arterial baja. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo volumen intravascular bajo, tengo hemoglobina baja y tengo oxígeno bajo, mi célula no va a perfundir de oxígeno y de glucosa. La célula vive de oxígeno y de glucosa. ¿Cuál es la característica de la hipoperfusión? Disminución en la función del órgano. Si yo les digo, el riñón se hipoperfunde, ¿cuál es el principal síntoma del riñón? Oliguria. Si yo les digo, hay hipoperfusión cerebral, ¿cuál será el principal síntoma? Mareo, síncope, somnolencia, letargia, estupor. ¿Alguna vez han agarrado una sábana, algo y se han apretado aquí un poquito del cuello? No les estoy diciendo que lo hagan, pero alguien que le gusta experimentar, pero que esté emocionalmente bien, inténtelo. De a poquito vaya cerrando, y va a ver cómo el cerebro automáticamente en menos de un minuto, en 30 segundos, usted se va a marear. Si continúa, se va a caer. Y obviamente, como va a soltar, ya va a volver a decir. No dura más de 50 segundos. ¿Eso qué demuestra? Lo que los libros dicen. El cerebro no puede vivir sin oxígeno y sin glucosa. No puede. Necesita de esos dos elementos sí o sí. Y apenas le cierran un poquito, el paciente ¡pum! Eso es importante. Yo cuando era niño jugaba con eso. Entonces la hipotensión está caracterizada por una presión arterial o tensión arterial sistólica menor a 90, una TAM menor a 70, una tensión arterial media, o un descenso mayor a 40 milímetros de mercurio, o de la TAM normal. Ahora, si yo soy hipertenso y mi presión es 140-90, obviamente
Si yo estoy 100, 60 no van a decir, está normal, ¿no? Porque mi presión es alta. Yo con 160 ya estoy choqueado. Y en pacientes con hipertensión tienen que tomar en cuenta este pequeño gran dato. Yo le puedo decir que 160 normal a ella, pero a mí 160 ni idea. No va, ¿no? Solo tienen que ver esa diferencia entre pacientes hipertensos y pacientes que son normotensos. Hipoperfusión, acidosis láctica. Para esto hay un laboratorio que se llama lactato, oliguria y lo que hablamos, alteración aguda del estado mental y fracaso orgánico. El ácido láctico normalmente el hígado se convierte en piruvato con ayuda del oxígeno y del metabolismo aeróbico. Pero ante la no presencia de oxígeno, eso ya no se convierte en piruvato, se convierte en ácido láctico. Y eso se acumula en la sangre y nosotros tomamos una muestra de lactato y el lactato que normalmente tiene que estar en 1.5 no sale de 2.5, no sale de 3, de 4, de 5, pero si le llega de 7, de 5, de 6, de 7, de 8, el paciente realmente está bien mal. Y cuando ustedes tengan un lactato así tan elevado, ustedes tienen que agarrar su mano así. Vamos a hacer la prueba de fuego. Y agarran la panza del paciente y le tocan. Y si queda marcado su mano, el paciente se va a morir. Porque está hipoperfundido, hipotenso, está choqueado y seguramente ya está en fracaso orgánico. Esta maniobra que hice, que no se desmarque, queda la palma ahí en la mano, en la piel, ¿cómo se llama? Aquí hay estudiantes de 4 años, así que ya saben. El ministro de Salud actualmente es viceministro de esto de los desastres, ¿no? Era mi compañero. Él estaba en quinto, llevando infecto, porque no aprobaban. Y yo iba a ser mi compañera. Cuando fue el examen, él se sentó atrás mío y me dijo, era mayor, me va a ayudar, solo me falta esta materia. Cállese, y así aparecía su cabeza. Y no voy a decir. Bueno, después fue el ministro de Salud. Yo era médico general trabajando en el campo. Pero vamos a cobrar favores. No me contestó. El que nunca he ido a hacer esto, pero ya. Sí. Puede variar, esa glucosa puede ser de 300 o puede ser de 200. En hipoperfusión hay un proceso intercatabólico que está ocurriendo en el hígado. La glucosa va a empezar a soltarse. Entonces tiene que controlar ya con insulina. Si está internada, no tiene que internarse. Eso se llama hipoperfusión. Ahora hay que buscar la causa. Hay que ver qué está pasando por dentro. Algo está pasando y eso merece un examen físico. Porque el foco infeccioso no te va a decir, aquí estoy. ¿No? Pero si nosotros somos médicos y tenemos que ver lo más frecuente, ¿usted lo tiene? 85, mujer, diabética, no hipertensa. ¿Qué es lo primero que voy a pensar? Ya, pero hablemos de infección. ¿Qué es lo primero que voy a pensar?
una herida que no. Pues la herida la podemos ver, podemos decir, sí, esa es la herida. Pero si no muestra otra, eso. En una mujer, lo primero que deben revisar es una infección urinaria. Siempre vamos a revisar al hombre infección urinaria. Las infecciones urinarias en mujeres son muy frecuentes. Peor en personas de tercera edad, peor en embarazadas y en niños. Muy frecuente. Ya en jóvenes no tanto, pero igual hay. Entonces, lo primero que yo haría es hacer un examen de orina, y si ese examen de orina me sale infeccioso, hacer un cultivo y pedir una ecografía renal, ¿no? Que todo esté en orden, los riñones, la vía urinaria, la vejiga, y ver que el examen de orina esté bien y ver que el cultivo esté bien. Si todo está bien, pues seguir indagando. Y ahí saco mi abanico de posibilidades, porque no tengo un foco. Pero siempre, como digo, siempre, lo más frecuente. Si pongámosle varón, y que tenga 50 años y que tenga VIH, hace 10 años, y está con tos, hace 3 semanas. Lo primero que le voy a pedir es beca, porque van de la mano. Entonces ustedes siempre enfóquense en lo más frecuente y no pierdan el tiempo en pedirle AST, el DNA, le voy a pedir un Genexpert, le voy a pedir un cultivo de biología molecular y una tomografía con contraste de cabeza, tórax y abdomen. Perdido. Tienen que ver, ni que fueran casos difíciles como el del doctor Naumo. Son casos sencillos, hay que ver lo más frecuente. A veces lo más frecuente es lo único que es. Pero si no encuentras algo, abrir las posibilidades y una reanamnesis, que sería lo ideal. Hipotensión inducida por la sepsis a pesar de la resucitación con fluidos, alteraciones de perfusión que pueden incluir acidosis láctica, oligurgia y alteraciones agudas del estado mental. Aquí podemos decir que el shock séptico es una sepsis grave que cursa con disfunción del sistema cardiocirculatorio. Este sistema cardiocirculatorio, quiero decirles que se traduce en hipotensión refractaria. ¿Qué quiere decir hipotensión refractaria? Si mi paciente llega al hospital, digamos, ¿cómo es tu nombre? Esther está en su primera o segunda semana de turno en la emergencia de la clínica Maure. Entonces, ¿qué vendrá ahora? ¿Qué vendrá ahora? Y llega una ambulancia. Esta paciente no responde. Le hablamos, no responde. Y lo primero que hace ella es lo que siempre le han